octubre de este año, puede ser nuevamente presidente de un país que gobernó durante 2 periodos consecutivos, que sacó de la pobreza a 9 millones de brasileños y que no le perdonan los poderosos de Brasil la entente mediático-judicial y política que gobierna hoy en Brasil y que está arrasando con las instituciones y con la democracia en Brasil, como intentaron hacer en algún momento en la República Argentina. Ha comenzado la proscripción política a una persona que podía ser nuevamente en primera vuelta electo presidente de Brasil en las elecciones de octubre. Tremendo fracaso para esta entente mediática, política, judicial, que con el poder de los votos no puede sacarlo a Lula de la cancha y tiene que mandarlo a la cárcel para sacarlo a Lula de la cancha. Es grave lo que está aconteciendo. Tal vez muchos no lo notan ahora. Festejan en Brasil y festejan también en la Argentina los sectores de la misma ideología imperante. Porque lo que están haciendo en Brasil en estos momentos lo han intentado hacer en la Argentina. Por suerte, todavía en la Argentina hay algunos reflejos democráticos, judiciales, que impiden que se consume la barbaridad que se está en estos momentos concretando en Brasil. Agoniza la democracia de Brasil. Vamos a ver enseguidita también cómo el New York Times, por ejemplo, se ha escandalizado por lo que está aconteciendo en estos momentos en Brasil. Lula no se ha entregado. Si podemos bajar un poquito el audio, por favor, que está muy alto. ¿Es el audio o hablo yo? Lula no se ha entregado. Lula está junto a sus compañeros en el lugar que lo vio nacer, no solamente a la lucha gremial, sino también a la política. Y allí estamos, allí está cada vez más gente que se está volcando a las calles en Brasil para defender la democracia, para defender a su presidente, a la persona que realmente le devolvió derechos sociales y políticos a millones de brasileños allí en el vecino país. Pedro, las últimas novedades, ¿cuáles son? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, hay que decir que pasó el ultimátum que ayer había planteado el juez Moro de menos de 24 horas para que el presidente Lula da Silva se presentara en Curitiba, que está a unos 400 kilómetros de San Pablo. Lula no fue a Curitiba. Era algo humillante ir y presentarse allí y quedar detenido en una pequeña casita que le prepararon y que ya le tenían acondicionado hace un tiempo como supuestamente preparándole lo mejor en la cárcel. Decidió quedarse en el lugar donde nació políticamente, en el sindicato metalúrgico, en las afueras de San Pablo, rodeado de una multitud, casi como diciendo: ¿saben qué? Vengan a buscarme. Cosa que la justicia, o en realidad el Poder Judicial, es más correcto decir el Poder Judicial que la justicia, el Poder Judicial decidió no salir a buscarlo, no le mandó por ahora la policía y está en veremos qué es lo que va a pasar. Sigue habiendo una multitud rodeando el edificio del sindicato metalúrgico, donde en principio está Lula da Silva. Bueno, esto es muy importante. Además, los propios abogados de Lula han indicado esta tarde no iba a ir con la cabeza gacha al matadero, ¿no? Textual, no iba a ir con la cabeza gacha al matadero. Porque hay que contextualizar, por eso nuestro hashtag de esta noche con el que nos puede acompañar es la proscripción, porque se trata nada más ni nada menos que de un hecho de proscripción política. Recordemos cómo se ha iniciado este proceso en Brasil, porque claro,
cuando para el común de la gente, como en Brasil, como en la Argentina, compran el mensaje mentiroso de los grandes medios de comunicación que operan a favor del poder de turno. Claro, muchos dicen, claro, mirá, Lula lo mandan a la cárcel por corrupto, por chorro, por ladrón. No le han podido probar nada a Lula. Y encima, la única acusación por la que lo quieren mandar a la cárcel es porque teóricamente habría recibido un triplex por parte de una empresa. Eso tampoco está comprobado. Nunca lo pudieron comprobar fehacientemente. Es la única prueba. Pero todo este proceso que se inició, hay que recordarlo, con la destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff, a quien tampoco destituyeron por hechos de corrupción, porque no la acusan. Puede quedar en el imaginario popular, producto del accionar de los medios, que sea corrupta. Pero recordemos que a Dilma Rousseff la destituyeron por un mero, para ellos, para los que los destituyeron, mal acto administrativo, por cambiar partidas de un sector a otro. Ese fue el motivo que la entente política, mediática, judicial que se puso en marcha en Brasil encontraron para sacarla de juego. Porque tenían que restaurar el orden conservador en Brasil, el de los poderosos. ¿Y sabe qué? Los que destituyeron a Dilma Rousseff están hoy en la cárcel, presos por corruptos. Los verdaderos corruptos son los que gobiernan hoy Brasil. El presidente Temer, que hasta hace pocos días casi lo mandan a la cárcel porque le encontraron dinero, y a los cercanos colaboradores. Al presidente de la Cámara de Diputados, que inició el proceso contra Dilma, está preso hoy. Es decir, fíjese lo que son las paradojas del proceso político, de esta democracia agonizante que está en Brasil, que los verdaderos corruptos hoy están en la cárcel en Brasil. Y esto completan, con esta proscripción política a Lula, completan ese cuadro iniciado con la destitución de Dilma Rousseff. No lo pudieron sacar con los votos. Esa entente que hoy gobierna no puede sostener. Temer tiene 1% de intención de votos. 1% de intención de voto Temer. Es decir, ni Temer le sirve. No han encontrado un candidato que pueda estar a la altura de Lula. Y lo único que le queda es mandarlo a la cárcel, sacarlo del juego para impedir que vuelva a presidir los destinos de Brasil. Darío, buenas noches, tenés material también vos para aportar. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Hay que decir que la clave es la aceleración de los tiempos, porque en realidad los tiempos le jugaban a favor de Lula para ser candidato, ganar las elecciones y ser presidente. Lo que se hizo de la justicia y de la red O Globo es apurar el trámite de las apelaciones. Porque este trámite que se hizo ayer se podía haber hecho el año que viene. No había ningún apuro, no iba a eludir la acción de la justicia, no se iba a fugar. Lula estaba ejerciendo su cargo de político en la vía pública, pero había que pararlo. Y una cosa que hay que decir, y que lo hemos dicho con Pedro varias veces, que acá no se definía la culpabilidad o no. Acá era el tema si podía estar libre hasta tanto haya una sentencia condenatoria que quede firme. Y la sentencia no está firme de la condena. Por eso la Corte, que es un órgano superior de todas estas instancias, puede revisar en el futuro y anular el fallo de Sergio Moro. Claro, no hay mucha expectativa, pero si uno revisa el expediente que lo condenó, hay 73 testigos que no le tomó Sergio Moro, que habían sido propuestos por la defensa de Lula. Y además hay un arrepentido que manda al frente a Lula. Y ese lo toma Sergio Moro. Pero hay otro arrepentido que dice Lula no tiene nada que ver con ese triplex en Guarujá. Entonces, acá hay una elección de Sergio Moro para condenar a Lula, y él mismo lo dice, no hay suficientes pruebas, pero tengo la íntima convicción que él se benefició con el triple y por eso cometió delitos vinculados a la corrupción.
Es lamentable, trágico el fallo del juez acompañado por otras instancias porque acá no se ha respetado el Estado de Derecho, el principio de inocencia, como dice Gustavo. ¿Le suena? Algo que también pasa en la Argentina. Sí, Pedro. Podemos agregar que uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal que votó el miércoles a favor del habeas corpus de Lula da Silva acaba de decir en Portugal, donde está, que se está viviendo una situación de despotismo judicial. Impresionante la ¿Quién lo dijo definición, eso? Gilmar Méndez fue uno de los que votó a favor del habeas corpus que presentó la defensa de Lula. Una persona muy crítica con el Partido de los Trabajadores, muy crítica durante la gestión del Partido de los Trabajadores. Hay que recordar, Pedro, que la votación fue empatada. 6 contra 5. La Claro. presidenta del tribunal, pero fue empatada. Eso está hablando también de realmente una discusión muy seria en torno a esto que comentaba Darío, que fue el proceso judicial sin pruebas contundentes, por lo cual lo quieren llevar a Brasil. Y eso está demostrando que el camino que persiguen es el de la proscripción política. Vamos a ver, para aquellos que muchos siguen lo que dice Estados Unidos, el editorial, durísimo editorial de hoy del New York Times sobre lo que se está viviendo justamente en Brasil en este momento, ¿no? Bajo el título "La democracia de Brasil empujada hacia el abismo", dice el New York Times: el juez del caso, Sergio Moro, ha demostrado su propio partidismo en numerosas ocasiones. Él tuvo que disculparse con la Suprema Corte en 2016 por filtrar escuchas telefónicas entre el señor da Silva y la presidenta Dilma Rousseff, su abogado, su esposa y sus hijos. El juez Moro organizó un espectáculo para la prensa en el que la policía fue a la casa del señor da Silva y se lo llevó para interrogarlo, aún cuando el propio Lula había dicho que se iba a presentar voluntariamente a declarar. Esto hay que recordarlo. Un montaje muy parecido al que hacen algunos jueces en la República Argentina. Todo el show que desde el primer momento el juez Moro preparó realmente con una obstinación persecutoria contra Lula. ¿Qué más dice el New York Times? Esto es lo que dice el New York Times hoy en este duro editorial. La evidencia contra Lula da Silva está muy por debajo de los estándares que serían tomados seriamente en, por ejemplo, el sistema judicial de los Estados Unidos. El supuesto soborno que habría recibido el señor da Silva es un departamento poseído por OAS, pero no hay documentación que evidencie que el señor da Silva o su esposa alguna vez hayan recibido el poder de alquilar o siquiera quedarse en ese departamento, ni tampoco evidencia que indique que hayan intentado aceptar ese regalo. Bueno, el New York Times, para aquellos que siguen y gustan de conocer la opinión de los Estados Unidos, muy objetivo también con lo que ha ocurrido y con el proceso que intenta llevar a Lula a la cárcel. Un Lula que en cualquier momento puede hablar, se está indicando eso desde hoy, Pedro, ¿no? Sí, efectivamente se pensaba que iba a hablar a las 4 de la tarde. No sabemos por qué no salió todavía a hablar. Lo han hecho referentes de movimientos sociales, de partidos políticos. Ahí vemos las imágenes justamente de San Bernardo, en las afueras de San Pablo, donde está el sindicato metalúrgico, la sede central del sindicato del Lula, que vale la pena recordar, era un obrero metalúrgico y fue preso durante la dictadura por ser dirigente sindical, y ya en ese momento muchos medios de comunicación, te diría, Gustavo, que la mayoría de los que hoy lo condenan
también lo condenaban en su momento cuando era un dirigente sindical. Y esto no es mera coincidencia. De la misma manera que no es coincidencia que Gilmar Méndez, este ministro del Tribunal Supremo Federal que yo mencionaba, dijo el miércoles durante su alegato que los medios de comunicación están aplicando un chantaje sobre los ministros de la Corte, publicando, por ejemplo, los datos de las vacaciones. Esto es, tratando de convencer a la población de que los ministros son corruptos, viven en vacaciones o que les pagan. Bueno, enseguida se va a sumar con nosotros el ex canciller de nuestro país y además un gran conocedor de toda la realidad latinoamericana, Jorge Tayana. Ya está en nuestros estudios. Con él enseguida también vamos a estar analizando todo este proceso de esta agonizante democracia en Brasil. Esta mañana en Radio 10 con Pedro tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Roberto Requião, ex gobernador del estado de San Pablo, de Paraná. Y no es un senador justamente del partido de Lula, sino que es un senador de la oposición. Pero fíjese interesante lo que decía respecto al proceso judicial y político que se está viviendo en estos momentos en Brasil. Y todo lo que ocurre, la tentativa ahora de prisión del gobernador, del presidente Lula, es para dar una cobertura a la entrega del país, de la agua, del acuífero guaraní, del petróleo, de los derechos del pueblo. Es una cobertura para el entreguismo. Y esto ocurre en Brasil, ocurre en Argentina, ocurre en Ecuador, ocurre en toda América Latina. Yo creo que como es totalmente arbitraria la tentativa de detención del presidente Lula, yo espero rápidamente una medida del Supremo Tribunal Federal que case la orden de prisión y que se restablezca la orden del Estado de Derecho. Pero que si no ocurre eso vamos a tener un lío muy grande. Estamos viendo también que hay una furia muy grande en contra de los medios de comunicación, especialmente en contra de la red O Globo. En las manifestaciones aparece permanentemente citada la red O Globo. ¿Por qué? Son los propagandistas del arbitrio y en la mano de un grupo corrupto y sonegador de impuestos y todo más, están a servicio del imperialismo norteamericano. Más do que eso, no hablo más de imperialismo, del dominio del capital financiero. Era el senador Roberto Requião, ¿no? Haciendo realmente una descripción muy interesante del proceso por el cual lo quieren llevar a Lula a la cárcel y hablando también, ¿no?, de la participación activa de la cadena O Globo permanentemente en contra de Lula. Jorge Tayana, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes todos? Bien. Bueno, ¿y cómo está viviendo esta situación? Bueno, con tristeza, porque esto es un golpe para la democracia y un golpe para el Estado de Derecho en la región, sin duda, ¿no es cierto? Estamos viendo de alguna manera una crónica de una muerte anunciada, porque comenzó destituyéndose a Dilma para que el PT no siguiera gobernando. Y el objetivo de que el PT no siguiera gobernando era que no estuviera en buenas condiciones de volver a ganar las elecciones ahora, en este turno. Como eso no alcanzó, porque Lula sigue siendo el mejor candidato, lejos por encima de todos, y el que encabeza ahora lo que viene es la proscripción de Lula. Así de sencillo. Esta es una maniobra judicial de un juicio que no tiene ninguna prueba para garantizar la proscripción de Lula. Es bastante escandaloso, está pasando en un país muy importante de la región, el más importante, el más poblado, el de mayor producto, el de mayor extensión, y además tuvo nuevos elementos, ¿no? Porque a la campaña judicial contra Lula, usted fíjese que
En Brasil el presidente Temer tiene montones de acusaciones, sin embargo esas no prosperan. Claro. Y las dos únicas cosas que prosperan son contra dos personas que todo el mundo sabe que no han cometido delito alguno. Dilma Rousseff, que la sacan de la presidencia, y ahora Lula, que lo sacan de la carrera presidencial. Pero lo Esa es la interesante, Jorge, que yo lo decía al inicio, es que los que trataron de acusar a Dilma de corrupta o ahora de Lula de corrupto son los que están en el poder, porque son Sí, los claro. que han... Algunos están presos, a Temer le acaban de encontrar a algunos de sus colaboradores la semana pasada con rodeos de actos de corrupción. Es decir, los verdaderos corruptos son los que gobiernan hoy Brasil. Exactamente. Y además hay una complicidad mediática grande. Como se mencionaba, lo de la Red Globo es porque el poder de la Red Globo es muy, muy grande. Ha hecho una campaña intensísima contra Lula y lo último que hizo fue replicar hasta el cansancio las declaraciones del general jefe del ejército, que de hecho prácticamente ponía una extorsión o una amenaza sobre el Tribunal Supremo diciendo si Lula sigue afuera hay que dar un golpe y tomar el gobierno. O sea que esa es la situación, es una mala situación, no es una situación que afecte solo a Brasil. Esto hay que ser consciente. Más Ahora, ¿no allá... es penoso en ese aspecto? ¿No es penoso que frente a esa avanzada de los militares públicamente, lo mostramos aquí, el Mercosur No diga se nada. mantenga en silencio? El Mercosur se mantiene en silencio, la UNASUR, que tiene presidencia argentina pro tempore, también se mantiene en silencio, la Cancillería argentina se mantiene en silencio, y la verdad es que esto ya se está transformando en una norma. Si tenemos un deterioro de las democracias, no hablemos solo de este caso que hoy nos toca tan cerca, pero no hace mucho, Honduras, que fue donde comenzaron los golpes en el 2009, institucionalizó el golpe, tuvo el apoyo de Estados Unidos para eso, y ahora hubo elecciones y hubo fraude. La OEA dice que hubo fraude y nada pasó, sigue la cosa. Y ahora tenemos esto, o sea, hay un proceso de deterioro de la democracia y del Estado de Derecho en la región. Eso es malo, eso es negativo y eso requiere la reacción de todas las fuerzas políticas que están a favor de la democracia y de tener un Estado de Derecho con libertad y con garantías para todos. Sí, muchos hacen una analogía, ¿no? Y se está hablando de un segundo plan Cóndor para la región, ¿no? Sí, a mí no me gusta el ejemplo del plan Cóndor porque me parece que tiene un elemento Sí, que eran las dictaduras. de coordinación, de inteligencia y de muerte que le daba otra dimensión, digamos. Pero que hay coincidencias políticas en el tipo de alianzas, en la alianza de sectores concentrados de la economía, de las finanzas, de las multinacionales, de la prensa concentrada, de parte del aparato judicial, todo eso que está trabajando en conjunto, no hay ninguna duda. Bueno, en Brasil, lo decía Reicao recién, eso es para tomar la riqueza de Brasil y ya eso ha sucedido. El Presal, que es la gran reserva de petróleo de Brasil, que está en la profundidad, ya está abierto para que pueda ser explotado no solo por Petrobras, sino por otras empresas, y acaban de vender a la Boeing el 51% de Embraer, con lo cual se ha desnacionalizado, por lo menos en la dirección y en la orientación. O sea, no es cosas que se dicen que van a pasar, Está sino ocurriendo. cosas que efectivamente están sucediendo. Eso es muy negativo, es muy malo y pone un panorama muy incierto, más allá de cómo se resuelva esto en lo inmediato. La información que está de adentro del sindicato, la gente está tranquila, Lula está adentro, están dispuestos a esperar. Lo que había dicho el juez Moro es que Lula podía presentarse antes de las 5 de la tarde en Curitiba. Él no optó por esa opción. Pero Eso no es significa... que fue presentado, lo que hizo Moro era poner todas las cámaras de televisión, las fotos para Lula presentándose detenido. Claro, Esto pero- fue lo que se interpretó desde el PT. Obvio, pero Lula no fue. Un papelón. Con lo de- Era un cual- papelón. Con lo cual, pero él no está, sigue estando a derecho. Sí, no, Sí. no es Porque considerado, no ha habido no es considerado prófugo. otra orden ni otra directiva del juez. El juez está esperando y Lula y su gente está esperando. Mientras tanto, siguen llegando seguidores del PT, seguidores de Lula, que se están concentrando. La impresión que hay es que esto va a durar por lo menos un rato con toda la cuestión. Pero realmente habló hace poco la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann,
muy tranquila, muy breve, mandó un mensaje, un saludo de Lula. Lula todavía no habló, se decía que iba a hablar, no habla, pero ahí están esperando. La verdad es que los argentinos, como argentinos, debiéramos estar preocupados, porque un deterioro de la democracia y del Estado de Derecho en la región, en un país de la trascendencia de Brasil, obviamente nos afecta y nos va a afectar más a todos nosotros. Jorge, hay argentinos que no están preocupados y que trabajan en medios de comunicación. Hoy se mostraba y ayer también, y se preguntaba por qué Lula va preso y Cristina no. Está clara la respuesta. Bueno, lo que pasa es que hay una cuestión, acá es bien interesante, porque teóricamente el debate de la Corte Suprema era un debate alrededor de la presunción de inocencia. Si la presunción de inocencia sigue en todas las instancias, como es en la Argentina, que hasta el final de un proceso, hasta que no se acabe el último recurso, se mantiene la presunción de inocencia y por lo tanto la libertad, si el tipo de caso así lo... Salvo la doctrina Irursu, ¿no? Salvo la doctrina Irursu, que es prisión preventiva. Acá también se ha intentado cambiarlo, pero ¿no? en Brasil también era así hasta el año 10, después se cambió. Bueno, entonces, Cristina, si no fuera senadora, estaría presa ahora. Sí, obvio. O sea, Estaría vamos a tenida. ser claros, digamos. estaría tenida pedido de... Claro, del ¿quién pidió juez detención? Bonadío. Exactamente. O sea. Así que lo que se estaba debatiendo formalmente, técnicamente era eso, si hay que mantener la presunción de inocencia o puede estar en la segunda instancia, pero en realidad el debate era estrictamente político. Hay que sacar al candidato Lula de la cancha, sí o no. Y el poder, con gran presión, con presión de los militares, con presión de O Globo, con presión del sistema financiero, con un sector importante de la Fiespi también apoyando esa posición, dijo hay que sacarlo de la carrera. No hay que exponerse a un nuevo gobierno de izquierda, popular. Tanto hay que sacarlo de la cancha que hoy Enrique Meirelles anunció su candidatura. Sí, ya, en realidad ya estaba planificado, claro, que iba a ser para el 7, la semana pasada lo hizo, sí, coincide. Justo. Ahora, hablando de la carrera, Lindbergh Farías, que es uno de los dirigentes principales del PT, dijo hoy, no vamos a aceptar que saquen a Lula de las elecciones. Sí, el PT está en una posición muy firme que es el candidato es Lula y nuestro candidato es Lula y de ahí no se mueve. Con lo cual está también el tema de que si se le impidiera ser candidato habría una deslegitimación del proceso político en Brasil. Bueno, de eso sabemos mucho los argentinos. De eso sabemos mucho los argentinos, de proscripción. Exacto, a eso iba. ¿Se puede comparar con por ejemplo, con el proceso que vivió el peronismo sin Perón o con las proscripciones a Perón? Hoy me pasó una cosa en esa dirección. Estuve intercambiando mensajes con amigos de distintos países de la región para ver sus reacciones. Y un amigo salvadoreño que está en México me dice, están creando un Perón. Esto inaugura años de inestabilidad si no lo dejan competir. Bueno, esa es una opción. El futuro, por eso no es bueno. Hoy no es un buen día para la democracia. Los que quieren ocultar que esto es un hecho político dicen esto es una lucha contra la corrupción. No nos confundamos. No. Los corruptos en Brasil debe haber muchos, pero sin duda no son ni Dilma ni Lula. Así que esto es totalmente claro. Ahora, sí, no. La investigación del juez Moro es del 2014. Ese año fue la cumbre de los BRICS en Fortaleza. Rusia, India, China, y estuvo incluso Argentina y Sudáfrica. ¿Hay una asociación entre el nacimiento de este movimiento y la ofensiva contra...? Las casualidades hacen pensar en causalidad. Y lo que tenemos es dos hechos interesantes. Uno, no solo se está atacando a un partido político y la figura política más importante que ha dado la región en las últimas décadas, que es Lula, sino que también se está atacando a lo que se ha llamado las multilatinas, que son las grandes empresas de varios países, entre ellos Brasil con varias, que alcanzaban un desarrollo que les permitía competir con las grandes multinacionales de Estados Unidos. Dos. Y tercero, resulta ahora que esto que está pasando se da en el mismo momento que Estados Unidos define que su principal enemigo ya no es el terrorismo, sino es la amenaza a la seguridad nacional de China, por parte de China y por parte de Rusia a los Estados Unidos. En el mismo momento que eso sucede, Trump anuncia, eso está en los diarios de ayer y de hoy, que en su viaje a la Cumbre de las Américas lo que va a pedir es que los países de la región limiten su relacionamiento
con China y que vuelvan a tener un relacionamiento principalmente con los Estados Unidos. Ya es lo que Así planteó el canciller, ex canciller Tillerson, ya lo había, cuando está. hizo su gira por América Latina hace pocas semanas atrás. Hay un realineamiento y esto evidentemente se da en un marco político. ¿Cuánto de eso tiene cada uno? Eso me parece que es más difícil de medir, pero lo que está claro es que hay un realineamiento político y que ese realineamiento implica excluir a figuras y a liderazgos populares de la posibilidad de llegar al gobierno. Ahora, también uno se pone a analizar, Jorge, y uno puede pensar qué fracaso para esta entente mediática, judicial, política que hoy gobierna Brasil, que tengan que mandar a un dirigente político a la cárcel porque con los votos no pueden ganarle. Es un fracaso también para ellos. Por eso no amenazan con las botas. Amenazan con las botas. Y amenazan, con los militares. Claro, es un fracaso. Pero además es un país que tiene una serie de problemas, con lo cual lo que está demostrando en realidad esa élite, ese grupo de poder que se ha aliado, está demostrando una enorme irresponsabilidad. Bueno. Porque Brasil es un país que sale de 2 años de recesión muy severa, tiene una serie de problemas sociales complejos, tiene problemas de seguridad y de crimen organizado muy complejos, tiene una necesidad de desarrollo extraordinaria y lo que están haciendo es ayudando a dinamitar un sistema político que había demostrado bastante estabilidad y que lo dejan en una zona de incertidumbre muy grande y de ilegitimidad muy grande para el futuro. Eso no parece una medida prudente, parece más bien una medida desesperada o simplemente reaccionar, es decir, no dejemos que llegue. Es la frase esa de Lula, ustedes leyeron esa frase de Lula, ¿no? Que dice, nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa del pobre iba a producir semejante odio en aquellos que habitualmente tiran la comida que les sobra. Es increíble, muy fuerte. Jorge, ¿usted cree que la semana que viene el Tribunal Superior de Justicia de Brasil puede rectificar? El Supremo. El Supremo, sí. Puede rectificar porque veo que Marco Aurelio, uno de los Supremos, está pidiendo que se revise la jurisprudencia, ya no el habeas corpus personal para Lula, sino que se revise la jurisprudencia sobre la prisión en segunda instancia. Él creo que además en un plazo va a ser presidente, creo, del tribunal. Pero él dijo que la semana que viene, porque él tiene 2 pedidos en ese sentido. Yo no conozco bien el procedimiento del Supremo, pero sé que hay una idea, pero no sé exactamente cuándo. Él dijo que la semana que viene lo iba a pedir. Bueno, no sé si él tiene posibilidad de imponerlo tan rápido o no, o hay que esperar que haya un cambio en la presidencia. Pero eso sí es importante porque, por ejemplo, la señora Wagner, que es la que se dio vuelta, dijo que ella vota por principio a favor de la extensión de la presunción de inocencia, que en este caso no votó así. O sea que si hubiera una decisión más general sobre el tema, se cambiaría el voto. Pero eso es parte, me parece, del debate. Y acá no nos confundamos, no es técnico, es político. Claro. Acá el poder quiere sacarlo a Lula de la cancha y ellos lo que están haciendo de una manera bárbara, de una manera que no respeta los marcos ni las reglas democráticas y que no es bueno para la región y que no escucha todo. Podemos estar de acuerdo con el técnico y no es político, pero también tengamos en cuenta que se está perdiendo en el terreno técnico porque están perdiendo en la Corte Suprema. Sí, claro que sí. Bueno, lo sumamos a Sergio Palazzo, dirigente, secretario general de la bancaria, que bueno, ustedes saben, hoy hubo un paro, están reclamando por la paritaria. Ya vamos a hablar de eso, Sergio, pero bueno, estamos hablando cómo están viviendo ustedes también desde la situación gremial, esta posible detención de Lula y este proceso en Brasil. Bueno, buenas noches a todos. Claramente desde la corriente federal nosotros hemos emitido un pronunciamiento en donde no solo nos solidarizamos y acompañamos a los trabajadores brasileños, sino también al expresidente Lula, porque entendemos que claramente hay una decisión política de encarcelar las ideas, los principios, las convicciones y la lucha de los sectores populares a manos de los sectores de la derecha que están gobernando en la región. Esto es muy claro y no es el único caso. Creo que cuando un gobierno necesita echarle la culpa sistemáticamente al pasado, meter preso a los opositores, significa que no puede explicar lo que está haciendo en su gobierno. Y eso es lo que está pasando en Brasil, eso es lo que pasa en nuestra República Argentina también, y es lo que pasa en la mayoría de los países de la región donde hubo cambios, no solo de presidente de la nación, sino también de políticas. Sí, con políticas muy similares, porque en Brasil lo primero que han hecho es tirar abajo toda
las reformas que hizo Lula y hacer lo primero que hicieron, una flexibilización laboral. Está claro que el proyecto ideológico al que apuntan este tipo de políticas que están imperando en la región es la desarticulación precisamente de los sectores populares, de las organizaciones sindicales, para avanzar en un proyecto que tiende a darle más empoderamiento a los que tienen poder y a quitárselo a quienes lo han ganado en gobiernos progresistas. Entonces, para eso necesitan encarcelar, instalar el debate de que todo lo que venga del progresismo es corrupción, sin mirarse para adentro, precisamente que a veces más corrupción, generar pobreza a costa del enriquecimiento de los que ya son más ricos, con políticas bastante sospechosas o sospechadas de lo que hacen, y claramente lo que buscan es, en el caso de avanzar, es avanzar sobre los contratos de trabajo, sobre las leyes laborales, sobre los sistemas previsionales. Nosotros, para esta gente de este tipo de ideología, somos simplemente un número, y ese número, cuando no les cuadra, es la cantidad de ciudadanos de un país que salen del circuito formal y que salen del circuito normal y habitual que tiene un país y que debería darle respuesta a esos sectores. Ellos no tienen ningún interés en darle respuesta a esos sectores y creo que buscan su eliminación social a través de este tipo de políticas. Bueno, a ustedes les está pasando, digamos, porque ustedes están teniendo una lucha contra uno de los sectores más fuertes del campo económico, uno de los sectores que más ha ganado en los últimos años en concentración económica y que, sin embargo, a ustedes le están queriendo ofrecer un 7% de aumento paritario, ¿no? Sí, ¿sabés qué es lo delicado de esto? Uno, por principio bajo la lógica de ellos y sus principios, uno podría atarse simplemente a esa voracidad de rentabilidad que siempre busca el sector financiero, ¿no? A costa del ahorrista, a costa del usuario del servicio, a costa del trabajador. Pero no se quedan ahí. Cuando uno le pregunta por qué hacen ese tipo de propuestas que a veces son provocativas, inclusive porque en la última nos ofrecieron ya no darnos un aumento, nos ofrecieron disminuirnos el 50% de algunos ítems que cobramos. Y cuando uno pregunta por qué, dicen porque los tiempos políticos en la Argentina cambiaron. Y creo que ahí es donde está el eje del debate de esta discusión, que se encuentran amparados por un gobierno que les permite querer avanzar sobre los derechos y el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Tienen cobertura. Sí, por supuesto. Tiene cobertura. Por supuesto, yo doy cuenta de ello porque, te doy un ejemplo, cuando existe un convenio colectivo homologado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no tiene más que controlar de eso. Vos tenés, yo, bancaria o cualquier sindicato o la parte patronal, alguno incumple, tiene que ir a la justicia y decir, mire, se está incumpliendo esta parte. Bueno, con una sola resolución del Ministerio de Trabajo, ellos han tomado decisiones que afectan la vida, la salud y el salario de los trabajadores bancarios. Con una sola decisión, toman el jueguito de ir y presentar una notita, vengo a preguntar tal cosa, y parece que el ministerio se convirtiera en una oficina de dictámenes, que por supuesto son propatronales, y sobre la base de ese dictamen dejan de cumplir obligaciones, aún teniendo fallos judiciales en contra. Desobedecen. Claro, no cumplen. Aún teniendo fallos judiciales en contra. No solo incurren en la ilegalidad, sino que se amparan en el poder del Poder Ejecutivo a través de uno de sus ministerios para llevar adelante ese tipo de tropelías. Bueno, que han perdido todo poder el Estado en la Argentina o en Brasil ha pedido el poder de regular. Son partícipe de eso. Digo, en vez de ponerse de árbitro, están a favor de una de las partes, clarito, ¿no? Mirá, está claro y creo que también estaba claro antes, y eso es la gran autocrítica que nos tenemos que hacer todos. Todos sabíamos que Mauricio era Macri y todos sabíamos qué hacía la familia Macri y qué hacían los hijos que iban a ocupar los lugares en el gobierno. Primero, no nos llamemos a sorpresa y no nos hagamos los desentendidos. Acá hay que hacer una profunda autocrítica porque esto se sabía. Que hoy haya un mal humor social, bueno, ese mal humor social hay que tratar de cristalizarlo en una situación en la que esta gente o cambie su política o nosotros, a través de los mecanismos democráticos, cambiemos los gobernantes. Esto es muy sencillo. Pero creo que esto se veía venir y no es otra cosa que parte de una historia que hemos vivido en la Argentina y la más reciente en los 90, porque estas políticas son políticas de absoluta similitud con la de los 90, nada más que ahora tienen una parafernalia de medios y un blindaje mediático y un sistema de comunicación social que lo vuelve absolutamente sofisticado para dar una pelea en igualdad de condiciones, más aún cuando existe una hegemonía de medios concentrados que son el sustento comunicacional del gobierno, en donde raramente
parte del periodismo importante que debería haber en la Argentina, que siempre debe ser la oposición al poder, pasó a ser la oposición de la oposición. Claro. Cierto periodismo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, ese es un punto interesante para Jorge Tayana también, ¿no? Porque digo, no solamente la autocrítica de lo que fue el pasado y por qué llega Cambiemos, sino ahora, porque todavía en la Argentina hay un sector grande de lo que se denomina oposición política que mansamente y calladamente acompaña. Ni hablemos del sindicalismo. Se está debatiendo a ver qué tipo de CGT se están peleando, a ver quién puede ser más oficialista o cercano al gobierno. Entonces digo, ahí ¿cómo no se dan cuenta que también vienen por ellos en algún momento? Sí, bueno, me parece que lo central es la construcción de una propuesta política nacional que defienda el trabajo argentino, que defienda a los trabajadores, que respete la solidaridad y que se base en la justicia social, que crea en la integración regional, y eso hay que contraponerlo al proyecto del gobierno. En la medida que avancemos en la construcción de ese proyecto y la confrontación... Cuesta, sí, cuesta. Bueno, cuesta porque las derrotas se sienten y duran un tiempo, y el reagrupamiento hay que hacerlo de a paso, pero lo que está claro es que eso hay que lograrlo a través de un trabajo de un muy amplio espectro de sectores políticos, sociales y económicos. Y eso hay que construirlo. Hay que ver la situación de las economías regionales, hay que ver la situación de los productores y hay que ver, por supuesto, la situación de los trabajadores. Es difícil, es complejo, pero yo tengo confianza en la capacidad y en la experiencia de nuestro pueblo. Y lo que se refería Sergio, que habló de la declaración de la corriente federal en relación a lo de Brasil, es de destacar que así como el gobierno calla y los partidos políticos del oficialismo callan, la corriente sindical, la CGT, la CTA, el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria en diputados ha hecho una declaración muy contraria a lo que está pasando en Brasil y muy solidaria con la situación de Lula y con la violación del Estado de Derecho. Y de hecho hay una marcha hasta hace pocos minutos. Ahora frente a la Embajada de Brasil que se está concretando en este momento. Ahora, no solamente no le perdonan, como bien recordaba Jorge recién, a Lula haber sacado a 9 millones de pobres, de esa pobreza haberle devuelto un plato de comida a la mesa que no tenían, sino que tampoco le perdonan que venía de un sindicato y que era un sindicalista que pudo llegar a la máxima, un obrero, ¿no? Un obrero. No le deben perdonar eso tampoco a Lula. Sí. Él siempre ha sido, tuve la oportunidad de conocerlo en una conferencia acá en la Universidad de Lomas de Zamora y aparte del secretario de la CUT en Brasil, que es el primer sindicato donde él se instala ayer, es precisamente bancario. El compañero que es el secretario general de la CONTRAF, era el secretario general de la CONTRAF, Wagner Freitas. Y creo por el pensamiento y la poca oportunidad que tuve en su momento de hablar con él, pero él se sentía profundamente orgulloso de su origen y de su familia y la humildad de su familia que lo había llevado y lo había instalado en la máxima magistratura de un país donde la oligarquía brasileña debe ser una de las más fuertes de la región y una de las más duras y asociada a los poderes militares de Brasil. Y que un trabajador llegara era casi imperdonable. Creo que logró sostenerse en el poder tanto tiempo y el PT logró después a través de Dilma la reelección de ese espacio político precisamente por ese avance social que tuvo el gobierno de Lula de incluir. Es más, la Argentina fue a tomar referencia de lo que fue la asignación universal por hijo, de lo que era en Brasil oportunamente. Inclusive recuerdo que el mismo economista que tenía la diputada, la doctora Carrió, que era Lobuolo en aquel entonces, siempre hablaba... Exactamente. Hablaba de esa asignación universal tomando como referencia a Brasil. Mirá si habrá sido importante todo ese proceso político en la región, ¿no? Bueno, no hay que olvidarse también que Lula fue el que encabezó en el 90 o 91 el proceso de juicio político contra Collor de Mello, claro, que había sido impuesto por la cadena O Globo, ¿no? Es una larga pelea que tiene. Sí. Yo estuve la semana pasada, hace 10 días, con Lula en Foz de Iguazú, se lo veía muy bien, muy firme, pero a él también ahí decía una cosa que es muy importante. Es el primer presidente de Brasil que no tiene estudios universitarios, pero es el que creó más universidades en la historia de Brasil. Bueno, es increíble.
Pedro, ¿qué habías traído vos? Un spot que... Sí, primero recordar algo, que después del seminario ese internacional en Foz de Iguazú, la caravana de Lula fue baleada. Fue baleada. Nosotros lo señalamos acá. Esto hay que recordarlo también, que es parte de esta ofensiva. Fue un increyendo. El día mismo del acto, tuvimos que demorar la salida como una hora porque un grupo bloqueó una calle, a pesar de que eran pocos, había como 1.500 en el acto, estos eran 50, pero bloqueó la calle y atacó a pedrada, y el presidente del PT de la ciudad de Foz quedó con el ojo en compota. O sea, hubo un creyendo de violencia contra Lula. Tal cual. Trajimos un spot de la campaña del año 2014 que es una buena síntesis de lo que pensaba el Partido de los Trabajadores y cómo veían a la gente que salía de la pobreza y cómo miraban hacia atrás el lugar de donde venían. Veámoslo porque realmente es muy impactante. Presten atención. Quando a gente dá passo para frente na vida, precisa saber preservar o que conquistou. Não podemos deixar que os fantasmas do passado voltem e levem tudo que conseguimos com tanto esforço. Nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. Não podemos dar ouvidos a falsas promessas. O Brasil não quer voltar atrás. ¿A dónde hubiera llegado esa persona sin el Partido de los Trabajadores en el poder? En la calle, vendiendo diarios, sin trabajo, sin poder recibir medicamentos. O sea, son las mismas caras, si prestaron atención, son las mismas personas. ¿Cómo hubieran quedado y cómo están? Realmente es impactante, es emocionante ver esto. Bueno, eso es un poco lo que hay que plantear también ahora, Sergio, ¿no? Frente a lo que son un proyecto del neoliberalismo, usted lo acaba de decir, frente a lo que justamente se combate, que todo el populismo es corrupto, se robaron todo, pero justamente les ha molestado la inclusión social que pudieron dar en la región, ¿no? Sí, está claro. La inclusión social y las políticas en favor de los sectores más desposeídos en este país o en cualquiera, lo que hacen es empoderar a una parte de la sociedad que no tiene poder. Porque no es lo mismo no tener un plato de comida. No es lo mismo no tener un plato de comida y tener que aceptar cualquier condición de trabajo a cambio de ese plato de comida, que tener un plato de comida con derechos. Y cuando esos sectores sociales adquieren derechos, quiere decir que ese poder se lo sacaron a alguien, y es a la clase dominante. Entonces lo que acá se busca es, esos sectores dominantes, lo que buscan es recuperar el empoderamiento que habían obtenido los sectores populares, en este país o en los países de la región. Y en definitiva, en el centro y en el fondo del debate, lo que existe es una cuestión de poder. Es cómo el sector más desposeído de las sociedades de Latinoamérica, en este caso de Argentina, pierden el poder que obtuvieron bajo gobiernos populares, porque de ese modo son presa fácil precisamente de aquellos que tienen cada vez más poder. Entonces te imponen condiciones de trabajo, te imponen condiciones de salario y hasta te imponen condiciones en tu modo de vida, porque no es lo mismo acompañar a un productor en la Argentina que fabrique remeras, zapatillas o que tenga una pequeña empresa, que te vendan la panacea de que a vos te traen una prenda de afuera y es mejor y que vos tenés que comprar eso porque está de moda. Esto que está describiendo, ¿tiene que ver con la decisión de este supermercado de presentarse al proceso preventivo de crisis para realizar una reducción de su masa de empleados pagándole menos indemnización? La verdad que cuando yo vi esta mañana o estos días, cuando empezó a salir la noticia del pedido de empresa en crisis, lo primero que pensé que era una joda, debo decirlo. Dije, esto es esos memes que hacen así medios truchos. Después profundicé y no, es cierto. Una empresa de la magnitud de Carrefour en el mundo, que plantea un proceso de empresa en crisis en la Argentina, tiene tres objetivos. Echar gente por menos plata
y quitarle el convenio colectivo, porque bajo una empresa en crisis también se discute si el convenio colectivo Además, está vigente o no. optimizar las ganancias, obviamente. Por supuesto que, como siempre, la voracidad rentística que tienen es cómo incremento la ganancia. Ahora, también refleja una cosa, que el mercado, así comillas, como le gusta denominarle a ellos, le está dando el fundamento para hacerlo, porque la caída de consumo es lo que deberíamos estar analizando, y la caída de consumo tiene que ver con la caída del poder adquisitivo del salario. Porque ahí también hay una realidad, digo, para el gobierno en este momento a nivel mundial no debe ser una muy buena propaganda que Carrefour diga que está por cerrar sus puertas en la Argentina, porque no está hablando entonces muy bien de la situación económica en la República Argentina, ¿no? Ciertamente. Me parece Es que la para el caída- gobierno no debe ser muy bueno. Es la caída del mercado interno. Sí, Decía sí. Moreno que Carrefour aumentó el doble los alimentos. Entonces la gente no lo compra. Claro. No lo compra. Ellos van a seguir ganando. Pero ahora quieren tener menos empleados y ganar lo mismo o más. Es la ecuación que hacen. Ahora, vendiendo menos y con menos empleados siguen teniendo su tasa de rentabilidad. Es así. Y eso es lo que buscan, una flexibilización de hecho como buscan en otras ramas o en otros sectores. No es de hecho, Ahora porque es el el recurso gobierno. preventivo es eso, Sí, digamos, bueno, porque ahora- pagan menos indemnizaciones, pagan menos salario y eliminan el convenio. Ahora el gobierno tiene la potestad de no dárselo. Claro. Si el gobierno es el que va a tener Ya, que decidir si pero- convalida o no estas prácticas Pero empresarias. Triaca ya dijo Bueno, que... lo que dice lo acá el iba a amigo, con considerar. el Ministerio de Trabajo como labura. Pero aparte uno debería replantearse, y acá tenemos un especialista que la verdad que uno se sonroja hablando de política internacional estando Pedro acá, ¿no? Pero uno debería plantearse, ¿por qué no hay un informe de esas misiones comerciales o de esos encuentros presidenciales? ¿Nadie le avisó que iban a cerrar Carrefour en la Argentina o le avisaron y está acordado? La Es que, por sospecha ahí, que avisaron. es que por ahí no lo van a cerrar, insisto. Bueno, Por ahí digo, lo que este buscan tipo de es- proceso por ahí lo que en buscan crisis, es ¿no? otra cosa. Sería bueno que nos expliquen un poco, porque vos vas, te das la mano, decís que bueno que va a estar el acuerdo económico con Europa, no sé, todo lo demás, pero nadie le dijo al señor presidente de la República Bueno, Argentina de esta situación, o si lo acá- dijeron y está acordado que así sea. Acaba de estar con el presidente de Francia, ¿no? Por eso hacía la Estas referencia, cosas a veces en esas cumbres se hablan, Pero ¿no? Sergio, es lo que decía usted recién, porque si hay un disciplinamiento, Carrefour hace esto, y el fantasma, vamos a echar a 3.000 personas, porque esta es como Sí. la realidad. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos que bajar los salarios, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Sí. Ese es el disciplinamiento, es el empoderamiento. Pero del que ¿sabes hablaba cuál es usted la hace un otra minuto. consecuencia inmediata? Que si lo hace Carrefour, imagínate de ahí para abajo lo que Bueno, viene a ver, después. antes de Exactamente. Carrefour, Lo hacen todo. esta semana, Cargill 300 empleados ha dejado afuera. Y blindada la con fábrica. una situación gremial en la interna que es como también de respuesta a situaciones de protesta gremial que hubo dentro de Cargill. Pará, y con- 300 empleados. Y con gendarmería ocupando la fábrica porque decía que si no, no se podía disciplinar a los trabajadores. En forma totalmente ilegal, porque ni siquiera avisó al Ministerio de Trabajo. Es decir, pegó un cartelito en la puerta y dijo, hoy no lo dejo entrar, y hasta que no levantan la medida de fuerza no pueden entrar los trabajadores a la planta. Fue un disparate total y amparado por el gobierno que no salió en ningún momento. Bueno, por eso estamos viendo este avance permanente también contra las organizaciones. Por eso, la verdad, Sergio, no es porque esté, pero lo decimos siempre, que organizaciones como ustedes tengan la dignidad de seguir representando, de luchar, de no doblegarse frente, como lo han hecho otras organizaciones gremiales, con una pauta irrisoria de un 15%, la verdad que, bueno, uno puede tener un poco de esperanza aún en lo que queda en esta Argentina, ¿no? Mira, ¿sabes cuál es la discusión salarial hoy? Más allá del número del 15, tiene que ver con que si te garantizan o no te garantizan el poder adquisitivo del salario. Porque si vos me decís, el 15 tenés una cláusula gatillo que es automática y a vos te devuelven lo que supere la inflación, es una cosa. Ahora si te dicen, no, mira, ahora la cláusula gatillo no sirve. El primer razonamiento que yo tengo que hacer como trabajador y como dirigente sindical es cómo es. El año pasado servía y ahora no sirve. Lo segundo es, cláusula gatillo existe en el valor de los combustibles, que es barril de petróleo y dólar. Cláusula gatillo existe cuando te dan un préstamo UVA porque es sobre inflación. Cláusula gatillo existe con los servicios públicos porque es dólar e inflación. Quiere decir que entonces el problema no es la cláusula gatillo, son los salarios. Cláusula gatillo existe cuando te ofrecen un bono 3% encima de la inflación. Entonces el problema pasa a ser lo que ellos siempre denominaron el costo salarial y el costo argentino, que lo quieren bajar. Que no solo es
el costo en materia de salario, sino que es el costo en materia de derechos. Por eso piden la renovación de convenios colectivos a la baja, quitando condiciones de trabajo, porque eso es salario diferido para el trabajador. El problema no es el 15, sino es cómo te lo pagan, porque te lo quieren pagar en 3 o 4 cuotas, y cuando vos lo dividís es un 10, en el caso nuestro te doy. A nosotros nos ofrecieron, la última oferta es un 15% en 3 cuotas, 7% el primer semestre, 3% el trimestre siguiente y 4 y 4, quiero decir, en los trimestres siguientes. Vos lo anualizás y es el 10,33. Claro. Y por otro lado te dicen, tenemos una bonificación importante para el bolsillo del trabajador, que es el día del bancario, que en promedio es 26.000 pesos anuales, se cobra una sola vez al año. Nos ofrecieron 13.000, es decir, la mitad. No solo no me lo van a incrementar por el acuerdo salarial, sino que me lo bajan a la mitad. Y tenemos otro ítem que percibimos, que se hace por el cierre de la paritaria como una compensación o una compensación extraordinaria, no me acuerdo bien cómo le ponemos el nombre, que ahora dicen no la vamos a pagar a la compensación extraordinaria. Y uno dice, entonces, si no te pagan esto, y esto te lo disminuyen a la mitad, y esto es el 10,33, tampoco es el 10,33, es menos, porque lo otro lo anualizás, lo dividís por 2 y empezás a sacar lo que te falta. El problema es que no se logra garantizar que la inflación no supere al salario. Y si querés discutir, que es lo que planteamos nosotros, vos querés discutir el 15, discutamos con una cláusula gatillo que me garantices la preservación del salario. Y segundo, nosotros cobramos en una sola cuota, no cobramos en 3 porque a los bancos les va bien. Y lo otro que decimos puntualmente en este sentido es que si querés discutir sin cláusula gatillo, discutamos. Pero es el propio Banco Central de la República Argentina, a través del relevamiento de expectativa de mercado, que publica todos los meses, en donde el mercado es el que le dice que va a ser 20,7 la inflación en el 2018. Totalmente. Entonces, no querés con cláusula gatillo, pero el propio Banco Central, que es el mandamás del sistema financiero, está diciendo que va a ser el 20,7 en una publicación. Bueno, entonces, tomemos una referencia. Si vos querés un 15 sin cláusula gatillo, lo que me está diciendo es que yo como laburante me tengo que hacer cargo de los 5 puntos que me van a faltar a fin de año. Y cuando me dicen que la cláusula es que nos volvemos a juntar, en el caso nuestro, no hablo de otras organizaciones porque no me corresponde hablar de las paritarias de otras organizaciones, pero en el caso nuestro, 7 veces incumplieron esa norma que habían firmado, que era que tenían la obligación de juntarse para rediscutir el salario, y tuvimos que terminar muy mal en cada paritaria para recuperar lo que habíamos perdido el año anterior porque ellos no se quisieron sentar. Sergio, gracias. No, gracias a usted. ¿Qué es lo que viene, lo último? ¿Alguna novedad? Mañana, coincidencias a veces de la vida, mañana es el aniversario, o hubiera sido el cumpleaños de Marisa Leticia, la compañera de vida de Lula da Silva, así que mañana va a haber una misa en el Sindicato Metalúrgico en las afueras de San Pablo, con Lula, por supuesto. Bueno, una línea para cerrar, Jorge, agradeciendo su análisis siempre muy profundo y realmente interesante. No lo miremos como algo que pasa en otro país, miremoslo como algo que afecta a la calidad de la democracia en la Argentina y del Estado de Derecho, porque esa es la verdad y por eso tenemos que expresarnos también en solidaridad con lo que está pasando. Gracias, Jorge, como siempre. Pausa, seguimos, estamos en vivo en Brasil. Se demora la posibilidad de que habla un Lula que resiste, que está acompañado por mucha gente que se sigue sumando allí en el sindicato, que lo vio nacer justamente a la lucha sindical y a la política. La proscripción en Brasil, que ha comenzado una democracia agonizante en Brasil. Pausa y volvemos. Realidad ampliada aquí en C5N, obviamente tema central hoy. Estamos siguiendo minuto a minuto un Lula que resiste la orden de detención del juez Moro. Nos estás acompañando, es trending topic número 1 en este momento en la Argentina. Es tendencia la proscripción, porque justamente eso es lo que ha comenzado en Brasil. El proceso de proscripción política a un líder político como Lula, que fue 2 veces presidente de Brasil, que sacó, entre otras cosas que hizo, a 9 millones de pobres de la pobreza, que les devolvió
en la mesa de muchos brasileños un plato de comida que no tenía y que los poderosos de ese país y de la región no le perdonan a Lula. En este proceso de proscripción que comenzó con una destitución, con este golpe blando que hicieron en Brasil contra Dilma Rousseff y que hoy intentan completar los mismos que depusieron a Dilma Rousseff con esta proscripción vergonzosa, escandalosa, que también podría ser considerada como un fracaso, como un gran fracaso de los que están gobernando ahora esta entente mediática, judicial y política que está gobernando Brasil, y que al no encontrar un candidato que los represente para continuar con este plan predeterminado de entrega, de saqueo, de eliminar todos los vestigios de inclusión social que hizo el Partido de los Trabajadores, al no encontrar un candidato, que no lo tienen, porque hoy Lula está con un 35% de intención de voto en Brasil, elección que va a ser en octubre, con la posibilidad de ganar en primera vuelta y de volver a la presidencia de Brasil. Y esta proscripción que han puesto en marcha tiene como objetivo sacarlo de la cancha. No lo pueden ganar con el poder de los votos, no le pueden ganar con los votos y lo sacan con la presión mediática, a la justicia, con la presión de los militares. Vergonzoso lo que ha acontecido en Brasil, con la presión de los militares a la justicia, diciendo: si no lo condenan a Lula, va a haber un golpe y sangriento y cediendo. Y el Mercosur y la UNASUR callados la boca. No ha habido por parte del Mercosur una reacción a esa amenaza golpista que hubo esta misma semana en Brasil. Claro, usted puede decir, ¿quiénes van a reaccionar? Si son todos parte del mismo plan para la región. Porque mucho de lo que se ha hecho en Brasil se ha intentado hacer en la República Argentina. Y muchos jueces en la Argentina actúan como espejo de Moro y de lo que ha hecho, de las barbaridades jurídicas que ha hecho Moro. No nos olvidemos, hace poco lo trajeron a Moro y se sacaron fotos con Moro aquí en la República Argentina. Estamos siguiendo y estamos allí en Brasil, obviamente. Esta es la imagen, esto es lo que se vive en este momento, con miles y miles de personas rodeando el sindicato cuna del Lula sindical, del Lula político, y obviamente vamos a seguir allí y vamos a seguir, porque además, mire, es muy importante, como yo les digo todos los días, hoy hay que hacer desde los medios, desde los que buscamos la objetividad, de los que estamos apegados a la verdad, los que no hacemos ni operaciones, ni nos metemos en el barro de las operaciones que se arman a diario en los medios en la Argentina, hay que clarificar y hay que decirle, a Lula no lo llevan a la cárcel por corrupto, o como dicen en la Argentina, se robaron todo, se robaron un PBI. No, lo están, ni siquiera han podido probar, lo están acusando de haber recibido un triplex que ni siquiera el juez Moro pudo probar. Y hoy muy bien lo recordaba Darío Villarruel. El propio juez Moro dice, no lo puedo probar, pero tengo la íntima sensación de que así fue. Mire la barbaridad jurídica que cometen para meterlo preso a Lula y sacarlo de la cancha. Lo mismo hicieron con Dilma, porque a Dilma no la pueden acusar de corrupta, de que se robó todo o que se llevó un PBI a su casa. No, la acusan por un mero acto administrativo de cambiar partidas. Entonces, y los verdaderos corruptos, como muy bien lo decía Jorge Tayana recién, los verdaderos corruptos son los que gobiernan hoy Brasil, porque
el presidente de la Cámara de Diputados está en la cárcel por corrupto, ese sí por haberse robado guita. Porque a Temer la semana pasada le encontraron a sus propios colaboradores con guita. Entonces, fíjese, un Temer que hoy tiene un 1% de intención de voto en Brasil, que ni siquiera puede ser candidato. Y eso es lo que desespera y los vuelve locos. No poder ganar con los votos y tienen que asistir a este ardid de maniobras judiciales, de amenazas golpistas y de sacar a un líder político como Lula de la cancha y llevarlo a la cárcel porque con los votos no le pueden ganar. Enseguidita vamos a recordar, porque viene bien, la editorial, que creo que no fue del día de hoy, yo lo dije mal, fue de unos días atrás, del New York Times, donde denunciaba, el New York Times ya denunciaba esto que nosotros le estamos contando a usted, bajo el título "La democracia de Brasil empujada hacia el abismo". Nosotros estamos diciendo una democracia que agoniza en Brasil, porque obviamente que saquen al principal candidato de la cancha es una democracia que agoniza. Y fíjese lo que decía el New York Times, para aquellos que les gusta saber lo que opinan los norteamericanos. El juez del caso, Sergio Moro, ha demostrado su propio partidismo en numerosas ocasiones. Él tuvo que disculparse con la Suprema Corte en 2016 por filtrar escuchas telefónicas entre el señor Da Silva y la presidente Dilma Rousseff, su abogado, su esposa y sus hijos. El juez Moro organizó un espectáculo para la prensa en el que la policía fue a la casa del señor Da Silva y se lo llevó para interrogarlo, aún cuando el propio Lula había dicho que se iba a presentar voluntariamente a declarar. Mire si esto, el espectáculo que organizó Moro no es similar al que organizaron aquí algunos jueces para detener personas en forma inocente. La evidencia contra Lula da Silva está muy por debajo de los estándares que serían tomados seriamente en, por ejemplo, el sistema judicial de los Estados Unidos. Lo dice el New York Times. La evidencia contra Lula da Silva está muy por debajo de los estándares que serían tomados seriamente en, por ejemplo, el sistema judicial de los Estados Unidos. Es decir, que se le ríen en la cara. El supuesto soborno que habría recibido el señor Da Silva es un departamento poseído por OAS, pero no hay documentación que evidencie que el señor Da Silva o su esposa alguna vez hayan recibido el poder de alquilar o siquiera quedarse en ese departamento, ni tampoco evidencia que indique que hayan intentado aceptar ese regalo. Y termina diciendo, si el señor Da Silva es excluido de la elección presidencial, el resultado del comicio podría tener muy poca legitimidad, como en las elecciones en Honduras en noviembre, que fueron ampliamente vistas como robadas. Una encuesta del año pasado arrojó que el 42,7% de los brasileños creen que Lula estaba siendo perseguido por los medios y el sistema judicial. Una elección no creíble podría ser desestabilizante políticamente. Esto es lo que opina, durísimo, el New York Times sobre la realidad. Esta es la realidad que se está viviendo en Brasil con esta proscripción de un Lula que, si la elección fuera hoy, ganaría y sería el nuevo presidente de Brasil. Darío. Te quería decir que lo que leíste, el tema de OAS y el departamento, tiene que ver con la zanahoria. Es decir, alguien se acercó y puso una zanahoria. Estaba ahí, pero nadie la quiso tomar. Nadie hizo ninguna gestión por tomarla, pero la zanahoria se puso. Y esto es lo que Moro dice que fue determinante para llegar a la condena.
Desde el punto de vista jurídico, acá en la Argentina también existen las libres convicciones, la sana crítica, pero tiene que haber un cuadro probatorio o indicios que lleven a determinar que alguien cometió un delito determinado, es decir, la acción típica antijurídica y culpable. Acá se habla de corrupción, cuando en realidad ese triple de Guarujá, en cuanto al patrimonio que tiene Lula, no le hace mella. Es decir, es un departamentito. Entonces me parece que esto de querer cargarle sobre la mochila a Lula, que con esto lo iban a sobornar, obviamente es para desacreditarlo y también, obviamente, como decís vos, sacarlo de un futuro triunfo electoral que obviamente está claro en las calles, aunque la política y los medios de comunicación, ayudados por los militares, no quieren. Bien, volvemos a mostrar entonces las imágenes que en este momento concentran la atención en las afueras de San Pablo, donde Lula, reunido con sus familiares más directos, con políticos y sindicalistas, pero por sobre todas las cosas del pueblo de Brasil, que se vuelca y se sigue volcando a las calles, está en este momento rodeando la sede del sindicato que lo vio nacer a Lula políticamente. Ahí, Gustavo, el Movimiento Sin Tierra está cortando rutas en Brasil, así que el conflicto se va a extender a todo el país seguramente y no va a quedar ahí solo en San Pablo. El Movimiento Sin Tierra, Fernando, viene a acotás porque es un movimiento muy poderoso en Brasil, que esta tarde hizo una declaración muy dura, muy fuerte, que llamó y dijo así que iban a salir, que si Lula iba a prisión iban a salir a quemar todo. Hubo una declaración muy dura del Movimiento Sin Tierra contra la cadena O Globo. En estos momentos la cadena O Globo está centralizando toda la bronca de un sector muy amplio de Brasil, justamente porque fueron los que impulsaron y los que llevaron adelante la presión, escrachando públicamente esta semana, el día antes de la votación, a los jueces del Superior Tribunal de Justicia que tenían que votar, ¿no? Así que el movimiento de los Sin Tierra es un movimiento muy fuerte en Brasil que se está haciendo notar también ahora en las rutas y en las calles de Brasil, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahora en Brasil. No nos vamos del tema, tenemos más invitados, tenemos la conexión, pero como hay aquí en la Argentina un tema que no nos olvidamos nosotros, que es el submarino Ara San Juan, que el gobierno pretende olvidar. ¿Qué ha pasado? Mire, hay algo durísimo respecto a esto. Hoy trascendió y el diario La Nación, cito la fuente como siempre cito, dio a conocer los detalles de un informe preliminar que una comisión oficial designada por el Ministerio de Defensa está concluyendo sobre las últimas horas del submarino San Juan. Es realmente demoledor y es realmente tremendo lo que se vivió al interior del submarino, de una agonía que fue, no como se decía, de unos pocos segundos, sino que fue una agonía que duró muchas horas por parte de los submarinistas. Esto es lo que publicó hoy, este informe preliminar, el diario La Nación. 3 integrantes de la Armada que estuvieron haciendo este informe preliminar. La falla inicial: se produjo una explosión al ingresar agua de mar a través del sistema de ventilación y obligó al submarino a salir a superficie. La última comunicación: se logra controlar el incendio y a las 8:52 informa a la Tierra de lo sucedido. El submarino vuelve a sumergirse. Una vez sumergido, se reanudó el incendio y se produjo otra explosión por el hidrógeno acumulado en el tanque de batería que, según los expertos, pudo afectar el sistema de control. Fuera del control, el Ara San Juan comenzó a descender y a las 10:51 2 estaciones hidroacústicas detectaron una implosión. Esta se produce cuando el submarino alcanza grandes profundidades para las cuales no estaba preparado.
2 horas de agonía por parte de los submarinistas, según lo que está indicando esto. Bueno, faltó un poco más de allí de lo que indica, porque además este informe está determinando que el submarino tocó el lecho del mar, que se cayó sobre el lecho del mar, y además este informe, que reitero, fue peritado por 3 integrantes de la Armada. Incluso uno de esos integrantes es padre de uno de los submarinistas fallecidos, que también sostiene este informe que el submarino estaba en condiciones, según ellos, y que estaba en condiciones de salir a navegar, y que realmente los submarinistas tuvieron una agonía tremenda allí. Bueno, hoy el Ministerio de Defensa, el ministro Oscar Aguad, que le van por todos lados, salió a desmentir esto. Dijo que el informe es preliminar y que aún no está finalizado. Pero, reitero, el diario La Nación lo accedió a esto, un informe que además mantuvo el diario La Nación todo el día en su portal informativo. Y antes de volver a Brasil, también como hacemos aquí siempre, hoy el diario Cronista Comercial publicó una nueva encuesta sobre las perspectivas económicas para este año y sobre cómo la sociedad está percibiendo al gobierno de Mauricio Macri. Los datos de esa encuesta, reitero, publicada por el diario El Cronista Comercial, sostienen: imagen de la gestión presidencial, el 56% no aprueba la gestión presidencial, el 32% aprueba, 12% no sabe, no contesta. Keri Argentina es la consultora que toma este informe para El Cronista Comercial. Situación económica respecto al 2017 está peor, mire este dato, el 55% de la sociedad, está igual el 35%, mejor solo un 8%. ¿Cómo estará su situación económica en un año? 42% dice que va a estar peor, 27% igual, 20% mejor, 11% no sabe, no contesta. Bueno, esas son las perspectivas, y también cae la imagen del presidente Macri, según estas encuestas. Tiene una imagen negativa, alta, y también esto, según el análisis en perspectiva que hace la encuestadora Keri, lo lleva, proyecta a posibilidades de reelección, bueno, menos posibles para el año próximo en cuanto a la intención de voto, ¿no? Vamos a seguir con el tema Brasil, vamos a seguir analizando toda la situación. Nos está acompañando esta noche Marcelo Saín, y además está la doctora María del Carmen Besteiro, que es presidenta de la Asociación de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mucho hablando, doctora, hoy de, bueno, lo que está pasando Lula, lo que veíamos recién, ¿no?, de la crítica del New York Times sobre la justicia, cómo la justicia influye a veces también con mentiras, ¿no?, en una situación política. Sí, la verdad que la situación de Brasil en este momento es tremenda. Esperemos que encuentren alguna solución a algo que realmente se pone bastante complejo cuando pasa lo que viene pasando, yo diría, no solamente en este sector del mundo, sino que también lo podemos ver en España, en otros países, donde la justicia empieza a politizarse, ¿no es cierto? Tal vez en una menor medida, pero empieza a politizarse. Y esto realmente es grave porque, bueno, cuando empieza a intervenir la justicia en la política, las cosas no funcionan bien. Y me parece que para eso tenemos que prestar atención. Nosotros normalmente tenemos un hábito de mirar hacia atrás, la justicia mira hacia atrás lo que pasó, pero me parece que nosotros tenemos que tratar de mirar hacia adelante cómo poder prevenir que las instituciones, en concreto el Consejo de la Magistratura, todas las instituciones del Poder Judicial, que tenga que ver la Corte Suprema, etcétera,
estén ajenas a esas presiones. Y para estar ajenas a esas presiones hay que mirar muy bien el diseño institucional. Esta semana comenzó a discutir una ley que es muy importante, que es la del Consejo de la Magistratura, y bueno, me parece que es una gran oportunidad de mirar para adelante, claro. Digo, mirar para adelante en el sentido de que lo que está pasando es grave. Es grave, exactamente, de mirar para adelante y pensar en un diseño institucional que de alguna manera evite estas situaciones. Ahora, doctora, usted dice algo que es muy cierto y que tal vez pocos se percatan. La politización que la justicia está teniendo en la Argentina, lo que estamos viendo en Brasil, que eso es lo peligroso realmente, ¿no? Claro, y podría decir que es un avance que viene pasando en el mundo y en los años, es decir, cada vez la situación se va empeorando. Por eso digo que me parece que es hora de que empecemos a prestar atención a los diseños institucionales para evitar estas situaciones. Discúlpeme un minuto, pero hoy hablando de esto, de la politización y de las presiones permanentes del gobierno de Cambiemos sobre la justicia, hoy se ha conocido, y lamentablemente lo tenemos que decir acá, porque si no usted no se entera. Si no se lo contamos acá, seguramente no se entera, o le van a cambiar lo que ha sido hoy una pésima decisión, se lo van a cambiar y van a decir... Era otro militante de justicia legítima, puesto a dedo. Hoy el gobierno sacó de un plumazo a un fiscal, que no era cualquier fiscal, era el fiscal que estaba actuando en la causa del Correo, que mucho preocupa al gobierno y al presidente Macri. El gobierno está sacando, tratando de presionar todo lo que sea dormir la causa del Correo. Y sacó hoy a este fiscal, Darío. Así es, sin ninguna razón objetiva, Juan Pedro Sony, un fiscal de perfil bajo, nunca usted lo vio, nunca lo escuchó, hablamos con él recién, no quería hablar porque todavía no entiende la resolución textual. La quiere analizar y saber por qué lo trasladaron a una fiscalía correccional, es decir, lo sacaron de la causa del Correo. ¿Y sabe quién es el principal imputado en la causa del Correo? Un tal Mauricio Macri, presidente de la Nación. Un tal Oscar Aguad, ¿se acuerda cuando estaba en Comunicaciones? El directorio de las empresas Correo, Socma y Sideco. ¿Sabe a qué familias están vinculadas? Bueno, el 17 de agosto del año pasado, Sony había ampliado la imputación y había aportado pruebas para determinar el vaciamiento en el concurso de acreedores de Correo Argentino y que tenían mucho que ver todas estas personas. Había avanzado, había pedido informes. Claro, imputado, la causa tiene... no nos olvidemos, Darío. Sony imputó a Macri. Exactamente. Sony, el fiscal que hoy desplaza el gobierno. Fíjese la gravedad institucional de esto, ¿eh? El gobierno está desplazando a un fiscal que había imputado al presidente de la Nación por el caso del Correo. Y el gobierno hoy lo saca, porque, a ver, lo saca el procurador. El procurador que depende hoy del presidente, directamente. Y además otra cosa, el fiscal avanzaba, Sony. ¿El juez quién es? Ariel Lijo, que no avanza. Se ve que era tanta la presión de Sony a Ariel Lijo que a lo mejor alguien dijo, saquémosle al hijo a Sony, porque lo va a presionar tanto y a ver si avanza la imputación a Macri y la cosa se complica. 70.000 millones de pesos. Es lo que se investiga en la justicia comercial, que todavía no ha avanzado. Bueno, y se ahí está es importante, porque cuando desde el gobierno se está poniendo la lupa sobre otros casos que se debe dinero, precisamente sobre este grupo que ha intentado pagar y que la AFIP le ha impedido, porque buscan la quiebra de este grupo junto a los medios de comunicación. Fíjese, estamos hablando acá de 70.000 millones de pesos. ¿Y eso el gobierno no se escandaliza? ¿De que la familia presidencial le debe al Estado? ¿El gobierno ahí no se escandaliza? ¿No hay dirigentes de la oposición que se escandalizan por esto? ¿Y cómo barren para despejar y para que la causa se duerma, como hace el juez de la causa? Es escandaloso realmente. Ahí el presidente se la pasa repitiendo de que este grupo se quedó con plata que era de la AFIP. Bueno, el Correo se quedó con plata que era del Estado. El Correo tenía que pagarle un canon al Estado y nunca se lo pagó.
Y esa es la masa de dinero que se convirtió en los 70.000 millones de pesos. Es el canon que el grupo Macri no le pagó al Estado argentino por el uso de los servicios del correo. Es decir, plata que le deben al Estado argentino. Además, Gustavo, Sony está del 2015 en ese cargo y la causa del correo es del 2017. Claro, hasta el 2017 se ve que Sony era bueno porque actuaba en causas que no perjudicaban al gobierno. Cuando le toca una que tiene que ver con Mauricio Macri, que está imputado en esta causa, igual que Oscar Aguad, igual que Mocorea, igual que integrantes de los directorios e integrantes de la sindicatura en la causa comercial, todos imputados. Y la verdad que Alejandra Gil Carbó, Gustavo, ya no está más. ¿Esperaron hasta ahora para echarlo a Sony? No, y además son tan obvios, como yo digo, son tan obvios que el desplazamiento se produce hora después que el fiscal Sony ordenara nuevas medidas de prueba en la causa del correo. Es un escándalo institucional, es una nueva avanzada del poder político sobre la justicia. Esto que estamos hablando, doctora, ¿no? Y una línea, la doctora Gil Carbó, ¿te acordás que había sido procesada por el tema de la compra de un inmueble para la procuración? Bueno, esa causa hace 6 meses que está apelada en la Cámara Federal. ¿Será que será mucho papelón que la Cámara revoque el procesamiento y persigan a los jueces? Porque en esa causa no había absolutamente nada y era para presionar a Gil Carbó para que deje el cargo. Claro. Marcelo Saín, bueno, también esto es una demostración de cómo la política se mete todos los días en la justicia, ¿no? Y hay un tercer componente en esa encamada entre política y justicia, que son los servicios de inteligencia, Gustavo. Vos mencionabas recién en el caso de Brasil cómo Moro difunde escuchas telefónicas, íntimas inclusive, sí, y muy ajenas a las cuestiones que él estaba investigando, que comprometían a Lula, a su familia, a sus abogados de manera directa, algo exactamente igual a lo que está ocurriendo acá. Yo diría que acá hay una novedad en el caso de Cambiemos en este punto, y es que ante el espionaje ilegal, que es histórico en la Argentina, no tenía convalidación judicial. Pero desde la llegada de Lorenzetti a la Corte, desde el traspaso de las escuchas telefónicas a la Corte, desde la apropiación, la administración, la gestión de esas escuchas telefónicas por parte de Irursum, que es de la escudería Estiuso, y esa estructura de inteligencia de hecho que han construido dentro de la Corte Suprema de Justicia, claramente ahora tenemos ese tercer componente que es un espionaje que sigue siendo ilegal, pero que tiene una suerte de halo de legitimidad por parte del Poder Judicial. Y el segundo aspecto novedoso... Disculpame, Marcelo, pero este es un dato, ¿no? En este último año aumentaron un 50% las órdenes de escuchar, desde que está en poder de la Corte las escuchas. Digo, aumentaron un 50%. Pero lo grave de esto, Gustavo, es nunca cuando se hizo espionaje ilegal en la CIDE había difusión pública en los medios, claro, a través de simuladores de periodistas que son espías al frente de programas, como lo hemos visto acá, digamos, en la Argentina. Me refiero concretamente a Majul. Digo, ni siquiera en causas judiciales, sino en lo que ellos llaman precausas, que son investigaciones para ver si se descubre algún tipo de delito, que eso compromete claramente al juez que ordena esa, porque tiene la obligación de cuidar la reserva de ese conjunto de escucha, después destruir esos archivos cuando no se comprueba la comisión de delito. Y si se comprobase la comisión de delito, también deberían ser reservados, porque eso ya forma parte de la investigación. Ahora, Marcelo, cuando éramos chiquitos, hace 10, 15 años, escuchar a alguien era algo gravísimo y tenía que estar con todos los requisitos legales. Ibas engallolado, pero mirá lo que han hecho acá. Yo quiero recordar algo institucionalmente. La acordada 30 de septiembre del año, acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 29 de septiembre del año 16, crea la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y le atribuye estas facultades. Quiero leer 2 nada más. Facilitar a jueces y fiscales el acceso a información, o sea, ellos le producen información y lo ponen al servicio de los que deberían generar esa información, para la detección de patrones comunes de crimen organizado y delito complejo. Y después dice calificar la información obtenida en interceptaciones judiciales. Vale decir, la Corte se atribuye la posibilidad de hacer inteligencia de escuchas que solo tiene facultades de captarla y dárselas al juez, pero no de procesar lo que se dice dentro de... Esto está escrito en la acordada.
esto son funciones que... Lo más importante de esto, que a mí me genera mucha bronca, es que concomitantemente con este acordado hay un acuerdo entre la Corte Suprema y el Congreso de la Nación, para que el Congreso, a través de la Comisión Bicameral Permanente, supervise este tipo de actividad. La pregunta que yo hago, la oposición política, porque no me interesa a mí, Cambiemos. Los diputados oficialistas no se van a controlar, ni van a controlar el espionaje político que está haciendo Cambiemos. Pero los diputados y las diputadas de la oposición, del Frente para la Victoria, que forman parte de esa comisión bicameral, ¿qué es lo que están haciendo? Y bueno, ¿qué es lo que han hecho al respecto, digo yo? Buena pregunta. Digo, o temor al carpeteo, o es un tema que les resulta ajeno, o están comprados. Son las tres posibilidades que hay acá. Pero esto es una de las deficiencias más grandes. Pero además es gravísimo, Marcelo, le digo, doctora, usted también en su merced, es gravísimo que la Corte, que tiene que administrar, que tiene que cuidar que no se filtren, hoy está pidiendo ahí, por favor, a ver, dígame usted, doctor Lijo, la AFI, no asumen quién filtró eso, es gravísimo. Pero me sumo a que en realidad lo que es gravísimo es que la sociedad no tome conciencia. Me parece gravísimo. O sea, inclusive estas han afectado, me acuerdo cuando fue el tema de famoso por el partido de fútbol, han afectado a gente del propio gobierno y la sociedad, toma nota de lo que se dice y no de esta situación tan grave que es cualquiera mañana tiene una conversación de cualquiera de nosotros en la vida privada, etcétera. Parece normal en la sociedad. Parece normal, entonces me parece que lo que tenemos que empezar a ver también es un poco lo que planteo es, bueno, terminar con una cierta hipocresía, no puede ser estar bien cuando es lo de uno y cuando es lo de otro no, y la sociedad tiene que reaccionar frente a esto. O sea, porque también en materia... Bueno, fíjese lo que pasó esta semana, ¿no? Cómo han reaccionado por este escándalo que se produjo por esta señora en la mesa de Mirta Legrand y muchos que durante estos últimos años han estado despedazando la honra de muchas personas y que no recurrían ni siquiera a fuentes periodísticas, recién ahora se acordaron que hay un principio de inocencia, ¿no? Es decir, que esto es lo que tendría que primar. Y también desde los medios, la responsabilidad de muchos medios que no la han tenido durante estos años. Bueno, acá para completar un poco el panorama es, la Corte se apropia de esta función de captación de las interceptaciones y termina, hace poco conocimos, estableciendo un convenio con la AFI para que sean los viejos espías de la AFI los que tengan la responsabilidad de llevar adelante este tipo de cuestiones. Es escandaloso. La hipérbola que hizo el gobierno para poder quitarle al Ministerio Público Fiscal, en ese momento dirigido por alguien que ellos no quería, y al mismo tiempo después otorgárselo a los socios espías, porque estos jueces son socios de los espías, forman parte de lo que es el tándem judicial y de espías para producir espionaje político. Puedo decir, che, ¿están investigando el crimen organizado en el gobierno? No. Por ejemplo, los delitos cometidos que mencionaba recién Darío en materia de malversación de fondos, deudas impagas, lavado de dinero, empresas offshore. La AFI debería estar haciendo eso. La AFI no está haciendo eso, al contrario, está encubriendo ese tipo de delitos que son delitos de poder y se dedican a perseguir a la oposición. Ahora seguimos. Doctora, también le quiero preguntar esta intromisión política permanente, porque el gobierno, aparte, hasta Carrió denunció a una figura como Angelici, que usted conoce muy bien, ¿no? En la intromisión que tiene. Enseguida me lo cuenta, por favor. Está, ¿no? Tiene Angelici, está metido ahí. A ver, todos dicen, a mí no me consta y como abogada debería manejarme con pruebas, pero podríamos decir que en mi caso en particular he planteado que no me parece correcto que personas que tienen un papel muy relevante en el gobierno de turno, sea cual fuera, en este caso se trata de Angelici, tengan también un papel relevante en las instituciones, en este caso de la colegiación. Bueno, ahora seguimos, estamos con Marcelo Saín, estamos hablando de justicia, estamos con Brasil. En Brasil se viven horas determinantes en torno a la situación de Lula, que sigue resistiendo la orden de detención del juez Moro, ¿no? Vamos ahora a La Matanza porque se acaba de inaugurar por parte de la intendenta de La Matanza el periodo de sesiones del Consejo Deliberante. La tenemos en línea, Verónica Magario. Buenas noches, Verónica, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Bueno, sí, acá la verdad que hemos terminado la apertura de sesiones haciendo fundamentalmente un resumen de lo que ha sido estos 2 años de gobierno nacional y provincial, y donde La Matanza cada vez tiene más despidos, más cierres de fábricas. Lamentablemente las últimas estadísticas que tenemos tienen que ver con una metalúrgica cada 15 días y una textil por mes están cerrando. Bueno, hemos trabajado acá varias cosas, pero entre ellas hemos convocado fundamentalmente a toda la sociedad y por pedido de toda la sociedad a declarar la emergencia tarifaria. Ya no resisten más, ni nuestros hogares, ni nuestros abuelos, ni los trabajadores. Eso lo están tomando, ni por supuesto. Verónica, es un tema muy importante que nosotros durante toda la semana hemos estado tratando aquí. Realmente la angustia de la gente es tremendo. ¿Ustedes están tomando la iniciativa desde el municipio de declarar la emergencia tarifaria? Exactamente. Le he pedido al Consejo Deliberante, por pedido de todos los sectores, tanto empresariales como los distintos representantes de los comercios, de las instituciones, los centros de jubilados, los clubes. Hoy acá tuvimos el testimonio de empresas que les ha llegado 500.000 pesos de gas, de empresas que son pequeñas, que son pymes, que son medianas empresas, muy chiquititas. Realmente, y por el otro lado, clubes que tienen que pagar 30.000, 40.000 pesos de luz para poder tener encendidas sus luces para que jueguen los chicos en las canchas. Bueno, y la situación más grave hoy es la de la familia, el vecino de La Matanza. Están llegando boletas de hasta 8.000 pesos de agua y es una barbaridad. Ahora, esto no solamente es responsabilidad, Verónica, del gobierno nacional, de Aranguren, sino también hay una responsabilidad del gobierno provincial ahí, ¿no? No, por supuesto, sin duda. Esta es una gran responsabilidad, lo mismo que sucede en Nación. La gobernadora ha firmado las mismas tarifas para la provincia. Así que esta realidad que tenemos nosotros es terrible. Hablaba hace un rato con distintos representantes de la Defensoría del Pueblo y nos decían que hoy las tarifas en el conurbano bonaerense están llegando a ser el 50% de salario de las familias. Claro. Es una barbaridad. No puede subsistir ninguna familia. ¿Con qué va a comer? ¿Con qué va a vivir? Y ni contemos si tiene que pagar un alquiler. Lo mismo que los jubilados. Es imposible. Hoy nos contaba Alcira, una jubilada nuestra, que fue trabajadora toda la vida y que tiene su jubilación, cómo están llegando boletas de 4.000 pesos de luz en su casa. Entonces, la verdad es que ella solita en su casa no puede pagar esto, y menos con una jubilación o una pensión. Sí, es impresionante, es impresionante. Bueno, es buena esta iniciativa que usted toma de declarar la emergencia tarifaria. Y aprovecho que está el diputado nacional Fernando Espinosa, porque estamos hablando, bien lo decía usted, Verónica, lo hemos visto acá esta semana con vecinos de Saladillo, de Exaltación de la Cruz, la angustia de no poder pagar tarifas. No están pidiendo un plan social, están queriendo pagar y no pueden pagar. Y ustedes han sido protagonistas esta semana, Fernando, en el Congreso de, fíjese qué contraste, ¿no? Estaban hablando de las sociedades offshore de Caputo y gente que no puede pagar tarifa. Tal cual. Sí, Gato. La verdad que estamos viviendo en la Argentina al revés, claramente. Por un lado vemos como día a día se siguen beneficiando los banqueros a través de la especulación financiera, los sectores más ricos de la Argentina a través de la compra y venta de Levax, que te da un 30% en dólares, como vos sabés, sentado en tu casa por año. Y por el otro lado, el ajuste se sigue haciendo, como lo vimos hoy acá en La Matanza, en este plenario con todas las fuerzas vivas. Mira, si hay algo que
que quisiera rescatar. Hoy estaban desde la familia judicial, los jueces, los fiscales de La Matanza, los médicos, los abogados, los arquitectos, todos los colegios profesionales, la CGT, representando a los trabajadores, la Federación de Centros Jubilados, los clubes de barrio, la sociedad de fomento, todos. Y prácticamente fue un pedido a viva voz de Fernando, Verónica, hagan algo, así no se puede vivir más. Estas tarifas de 1.300% de aumento en el gas, 1.600% de aumento en la luz, tarifas de una familia tipo de 4 personas de 5.000 pesos de luz por mes, ahora, de 4.000 pesos de gas por mes. Claro, digo, ahí pregunto, ¿no? Ya llega una gran desesperanza. Ahí pregunto, porque ustedes estaban hablando, recién lo decía Verónica, lo acaba de decir usted, estuvieron con las fuerzas vivas, digo esto, ¿el gobierno no se da cuenta que están parando la industria, el consumo interno y que están matando el consumo interno? Porque ¿cómo hace esa empresa? Usted, más de una oportunidad, lo ha comentado Verónica, cómo han cerrado la fábrica, por ejemplo, productos de importación y de tarifas de calzado ahí en La Matanza, digo. ¿Cómo hacen para subsistir frente a esta situación? Bueno, acá había estaban todos los sectores empresariales, Gato, el calzado, la metalmecánica, el plástico, el papel, textil. Bueno, y nos decían que pagaban boletas de un frigorífico, una cooperativa que cerró el frigorífico, quedó la cooperativa. Pagaban 50.000 pesos de luz y ahora están pagando boletas de 600.000 pesos que son impagables. Los clubes de barrio pagaban 3.000, 4.000, 5.000 pesos, le vino 50.000 pesos de luz, son clubes de barrio. Bueno, así es general en todos los niveles, es transversal a toda la sociedad. Claro. Por eso hoy desde La Matanza, nuestra intendenta Verónica genera esta iniciativa de declarar la emergencia y nosotros en la Cámara de Diputados de la Nación vamos a presentar un proyecto de ley para declarar la emergencia tarifaria también a lo largo y a lo ancho de Argentina, porque es lo que escuchamos todos los días. Sí, sí. Hagan algo, así no se puede seguir, hay que frenar esta locura de las tarifas de luz, de gas y de agua. Sí, nos parece muy bien esa iniciativa también que se tome a nivel de la Cámara de Diputados. Fernando, un abrazo. Verónica, muchas gracias. La esperamos la semana próxima aquí en el estudio, Verónica. Pero como no me acaba de comprometer, allí estaré con todo gusto para contarle un poco todo esto, porque nos tiene muy preocupados. Así es, hay que desarrollarlo. Y además yo siempre recuerdo, usted en enero del 2016 fue una de las primeras y pocas dirigentes políticas que empezaba a admitir y a mostrar una realidad que hoy es cada vez más angustiante. Así que en eso hay que reconocerle que fue una de las primeras y de las pocas, allá por el 2016, cuando muchos se escondían, que fue advirtiendo sobre una situación que se empezaba a poner ya realmente problemática. Gracias. Así es, Gustavo. Gracias. Bien, bueno, Pedro Brigger, novedades de Brasil, Pedro. Estamos actualizando la información. Acaba de salir el boletín número 3 del Comité Popular en Defensa de la Democracia. Yo te diría, Gustavo, que esto es lo oficial que sale directamente del Sindicato de Metalúrgicos, donde está Lula da Silva. Dicen, primero, hay 15.000 personas enfrente de la sede de los metalúrgicos, no se van a ir durante toda la noche. Segundo lugar, mañana 9:30 hay una misa en honor de Marisa Leticia, la compañera durante 40 años de vida de Lula da Silva. Mañana es el aniversario, sería el aniversario número 68. Él se va a quedar a la misa y seguirán usando todos los recursos legales que tienen a su disposición para evitar la prisión. Hay muchos rumores que están circulando. Por ejemplo, desde que él tomaría un avión privado para ir, después de la misa, para ir a Curitiba. Son rumores, es bueno atenerse a la oficial. Esto es por ahora lo que se sabe. Claro, acá también lo que hay que destacar es que no hubo un avance de la fuerza policial obligando a detener a Lula, ¿no? Pero igual, Gustavo, si vos tirás un bando como tiró ayer jurídico, te vamos a ir a buscar si no te presentás, es un papelón, Marcelo, no sé. Obvio. Se hacen los guapos, pero ahora no quieren afrontar esta situación.
Para Moro, a partir de las 5 de la tarde, aunque la quiera dibujar ahora, está incumpliendo un mandato judicial. Que se la banque y que pague el costo político de hacer un procedimiento policial, que vaya al japonesito ese guapo que tiene la Policía Federal brasileña, a ver si lo pueden sacar a Lula de esa manera. O que Lula están negociando algo. O que están negociando algo para evitar... Eso porque habla también bien. es una responsabilidad política por parte de Lula da Silva quedarse ahí y arriesgarse a de que mande la policía, haya un enfrentamiento y haya muertos. No, por supuesto. Ahí hay otro actor, ¿no?, que está presionando detrás de Moro, porque nadie va a creer que un juez de primera instancia de Curitiba se llevó puesto al sistema político brasileño y hoy es la garantía de la exclusión política del PT dentro de la contienda electoral, que es la Red do Globo, sin lugar a duda. Ese es el gran factor de poder, porque es la instancia que concita la unificación de las 20 familias que hoy están gobernando desde el año 2013 en adelante Brasil en términos generales. Sí, bueno, yo creo que es el factor fundamental. Sí. Ese es el factor fundamental de presión, la Red do Globo. Pero llegó el punto tal que hasta inclusive las Fuerzas Armadas, a ver, el ejército, el titular del ejército amenaza a través de un Twitter en una situación diferente de la que había hecho el general retirado algunos días anterior, pero convalidando la posibilidad de una intervención militar. Hoy se retractó. Hoy se retractó él porque sale el jefe de la Fuerza Aérea brasileña. De la aeronáutica, sí. De la aeronáutica, con mucha claridad, diciendo que no es el momento para tener ese tipo de interpretaciones y hay brechas, porque la Marina brasileña claramente no está con esa posición. Así que ahí hay un compromiso, hay un problema serio. Ahora, quien concita, quien unifica esto en Brasil en este momento, el factor de poder que está detrás de todo esto, es la Red do Globo. Le faltó una ley de medios, ¿no? Sancionar a Lula o a Dilma, avanzar sobre ese sector que ya se veía durante su gobierno que estaban acumulando un poder y que lo estaban jugando. La causa Lavallato es una causa que no fue solamente sobre el gobierno, sino sobre un conjunto de partidos que cogobernaban y demás, pero lo cierto es que hoy esto solo genera la exclusión política del PT. Claro. Lo está gobernando uno de los dirigentes, el PMDB, digamos, uno de los dirigentes, los tucanos, el silencio de Fernando Enrique Cardoso. Eso me interesa. Yo lo dije hoy en la radio a eso. Yo dije, ¿dónde está un presidente que en la región, en la Argentina, en el Uruguay, que ellos formaron parte del golpe? Lo decían, claro. Fernando Enrique Cardoso, qué personalidad. ¿Dónde está Fernando Enrique Cardoso poniéndose al lado de la democracia? Está vendiendo libros. Claramente Fernando Enrique formó parte del golpe. Ellos participaron de la caída de Dilma Rousseff. Él pidió la renuncia públicamente de Dilma Rousseff. Exactamente. Hoy el secretario de Derechos Humanos de él, Paulo Sergio Piñero, un gran profesor de la Universidad de San Pablo, muy conocido nuestro, fue a solidarizarse con Lula, estuvo con Lula allí en el sindicato metalúrgico, o sea que hay brechas también entre el mundo tucano. Sí. Bueno, nosotros hoy hablábamos con este senador que no es justamente Roberto Requiao, que no precisamente del partido de Lula, también abriendo ya una brecha diciendo paremos acá porque se están llevando puesto las democracias en Brasil. Pero ahora estamos naturalizando que los militares hablen, ¿eh? Porque otro de los militares hoy también habló y dijo que no se puede tolerar esta impunidad. Un general, a ver, acá dicen que están tuiteando Lula, vamos a ver qué dice. La lucha continúa, es el Lula oficial, ¿no? Ojo, porque había... Lula sí, está. La lucha continúa, gracias, es lo que acaba de tuitear en la primera declaración oficial de Lula. En la primera declaración oficial de Lula No hubo durante el día ninguna declaración, lo acaba de tuitear. La lucha continúa, gracias. Es lo que acaba de poner Lula en su cuenta de Twitter. Y se terminan muchas versiones, reitero, en la primera aparición oficial, en la primera declaración oficial del día del propio Lula, en su cuenta de Twitter, está diciendo, la lucha continúa, gracias. Es mucho lo que significa esto, Pedro. Sí, porque además estamos viendo imágenes del acto frente a la multitud. Hay un videíto corto que también difundieron donde se lo veía casi al pasar, porque dentro de los rumores había quienes decían que Lula no estaba en el sindicato.
Es un momento de muchos rumores, por eso hay que ser extremadamente cuidadoso con lo que se dice y atenerse básicamente al oficial en este caso. Está en el sindicato, va a participar mañana de la misa en honor a su compañera y no sabemos cómo sigue. Ahora, doctora, usted está viendo que todo lo que estamos analizando, Marcelo, todo, sale el tema de la justicia, digo. ¿Y cómo se cambia la justicia? Ustedes están en una organización que están intentando, ¿no?, también ser alternativas, digo. Porque hoy el problema yo creo que justamente es la justicia. Una de las instituciones que más desprestigiadas están en la Argentina. Yo diría que, primero, si me permite, voy a hacer una aclaración porque no quisiera tener inconveniente. Usted me presentó como presidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que lo soy, y lo que me plantea no tiene que ver con la Asociación de Abogados, ya que la Asociación de Abogados de Buenos Aires tiene candidatos en prácticamente todas las listas que van a competir el 24 de abril en la elección del Colegio Público. Creo que para poder salir de esta situación es muy importante los diseños institucionales, pero también es importante que la sociedad tome conciencia que no podemos estar planteando por un lado una cosa si me gusta y por el otro lado si no me gusta no. Es decir, no a doble vara. Si hay presión cuando me gusta como no me gusta cómo deciden y cuando me gusta cómo deciden no la hay. Por eso me parece que es importante que empecemos a marcar que todas las instituciones tienen que, o sea, obviamente que la política es importante y la política debe estar en los lugares que debe estar, pero en todo lo que sean instituciones como el Colegio de Abogados y demás, no pueden estar lideradas o alinearse con los partidos políticos, sea con este, o sea, con los gobiernos de turno, sea con este o con el anterior o con el anterior del anterior. Y esto es algo que se viene notando en los últimos años y en todas las instituciones, o sea, no solamente como una alineación, deporte, política, instituciones, colegio, en mi caso, que me interesa hablar, es Colegio de Abogados, etcétera. Entonces me parece que es importante este punto y también es importante que la sociedad tome conciencia de la importancia que tienen las distintas profesiones. En el caso que me toca hablar sería el tema de la justicia, el tema de la abogacía. Cuando se avanza contra la abogacía, cuando se avanza contra la justicia, lo que se termina es dejando sin salida a los que tienen sus derechos conculcados. Hoy todos hablamos de Comodoro Pi, parece que eso es lo que lleva a todos los canales y lo que más, de alguna manera, llama más la atención. Pero tenemos que hablar de los juicios laborales que llevan 7 años, los juicios previsionales que están en 7, 8 años, etcétera. Y después cómo los gobiernos, porque esto es, o sea, no es una constante, le podría decir, yo soy abogada previsionalista y le podría decir que es una constante de los últimos 30 años, en donde se responsabiliza a los abogados y a los jueces por problemas que en definitiva son problemas de la política. Claro. Entonces me parece que lo que tenemos que empezar a trabajar para que esto no pase es el diseño institucional. Y tener presente que no todo pasa por Comodoro Pi, que los problemas de la sociedad pasan muchos por otros juzgados que también tienen... Doctora, pero en Comodoro Pi meten preso a gente en forma sí, pero ilegal. ¿sabe qué? Si su padre, su abuelo no puede cobrar el juicio, hay muchos chicos que no comen, hay muchos... Pero la libertad es sagrada. No, no, totalmente, pero el resto de las prestaciones también. Por eso, o sea, no quiero decir que el tema de Comodoro Pi... en esas causas que tiene usted, no están los servicios de inteligencia. En Comodoro Pi están los servicios de inteligencia y ese es el problema. Pero está la vida de la gente también. Seguro. Está la vida de la gente, por eso digo... Pero estando libre la gente puede estar mejor. No, pero por eso nosotros tenemos... Estando libre... No, por supuesto, pero los que tienen... Acá hay una arbitrariedad con la detención de personas. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y los colegios de abogados, las asociaciones, no dicen absolutamente nada de eso. De lo arbitrario de las detenciones que hay hoy en Comodoro Pi. Me parece que no es tan así y en no muchos tiene casos... difusión, entonces. No, puede ser. En muchos casos, y hablo por lo que me toca, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, cuando obviamente no va a intervenir en cada caso, porque para que nosotros nos pronunciemos sobre un caso tendríamos que ver el expediente, cosa que no ocurre. Pero sí nos hemos pronunciado sobre distintas situaciones en las que entendemos que fue irregular. Pero lo que quiero decir es que en definitiva todo es el mismo problema, que es el avance de la política sobre las instituciones. Obvio. Y cuando la política avanza sobre las instituciones, los problemas están en Comodoro Pi y en la totalidad de los... Déjeme decir que hay algunos jueces que van a buscar el apoyo de la AFI,
Digo, hoy hay procedimientos policiales que están prohibidos por la ley, que están siendo llevados a cabo por espías de la AFI. Digo, y esas son órdenes judiciales que le dicen que detengan personas, que hagan seguimiento de personas, que secuestren efectos dentro del marco de una causa. O sea, lo que quiero decir es que es un juego de doble vía. También hay jueces que se robustecen en la alianza o en la pertenencia a un sector de inteligencia. Esto es viejo, no es de este gobierno, ¿eh? Esto viene desde los años 90. Digamos, ahora adquirió un ribete público. Yo lo que propongo, un poco en función de lo que usted dice, es que el próximo gobierno tenga el compromiso de una comisión investigadora, una mani pulite, que arrase con todo esto. Claro. Que investiguemos a fondo los lazos espurios ilegales, la mafia que se fue construyendo al amparo de todos los sectores políticos, por acción o por omisión, entre sectores de inteligencia, gobernantes, dirigentes políticos y estructuras judiciales. Creo que ahí hay una mafia. Tenemos que tener instituciones fuertes. Así es. Instituciones fuertes y gente que tenga cojones y ovarios y que estén con la colita limpia. También ovarios, porque las mujeres tenemos que empezar a intervenir. Yo dije cojones y ovarios. Una de las dos cosas, muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy amable, interesante su opinión. Marcelo, como siempre, muchas gracias. Recordemos, hace instantes, primera declaración oficial de Lula en todo el día, mientras resiste en su cuenta oficial de Twitter. Fue primero en C5N, la lucha continúa, gracias. Lo acaba de decir Lula. Pausa y volvemos. Información que está llegando desde Brasil. La policía de Brasil está reconociendo que no están dadas las condiciones para detener ahora a Lula y que se espera sea arrestado mañana. Esta es la última información que está llegando de Brasil. La policía brasileña señala que no están dadas las condiciones ahora para poder detener a Lula y que se espera sea arrestado mañana. Hemos tenido otro programa, 2 horas muy intensas, con la realidad, hoy centrado en esta proscripción política desatada contra un líder político, 2 veces presidente de Brasil, que hoy todas las encuestas lo están dando como el gran triunfador en las elecciones presidenciales de octubre. Pero claro, el poder no lo puede derrotar por los votos, no tienen candidato, no tienen votos, entonces recurren a la cárcel, a la proscripción política de Lula para sacarlo de la cancha. Obviamente sigue con toda la información en C5N, ahora no se pierda un especial sobre el Lula político enseguidita tras la pausa.